Les invito entonces en Lucas capítulo 12 que vayamos al versículo 32 al 34. Solo estos tres versículos muy breves. Quiero pedir a mi hermana Joana que por favor nos lea estos tres versículos. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha complacido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también es vuestro corazón. Gracias, hermana, muchas gracias. Oremos, amados hermanos. Amado Padre Celestial, tú has preparado nuestro corazón para este momento, para ahora ir y exponer este texto para que tú seas glorificado en nuestra vida, para que nuestro corazón sea limpiado, para que seamos mansos, para que el hambre y la sed de justicia verdaderamente sea saciada con esta verdad. Y aquí estamos, oh Dios, ante tu gloriosa presencia, confiando solamente en tu Espíritu, que sea el que nos enseñe y nos lleve a reflexionar en estas cosas que ahora vamos a escuchar. Gloria y honra a tu santo nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén. Esta verdad, amados hermanos, que el Señor nos va a compartir aquí hoy, comienza con lo que Él dijo ahí en el versículo 15. En realidad, todo esto parte del 13 en adelante, pero del 15, cuando Él empieza a hacer esta reflexión. Mirad y guardaos de toda avaricia. De ahí en adelante el Señor hace toda una exposición y una disertación sobre un tema bastante complicado en nuestra vida. La avaricia, amados, es algo silencioso, algo perverso, engañador. La avaricia, que está muy dentro de nuestra naturaleza humana. Todos nosotros tenemos un cierto grado de avaricia, pero está ahí. Es algo que todos acá detestamos. Detestamos la avaricia. Nos enojamos con otras personas cuando son ávaras, egoístas. Y cuando alguien nos apunta con el dedo, nosotros lo negamos. Decimos, no, yo no soy egoísta. Yo no soy avaro. Inmediatamente, es la primera reacción que tenemos. Y ese, hermano, es un indicador claro de que somos ávaros. Está latente dentro de nosotros y muchas veces no estamos conscientes. No estamos conscientes. Así como el mundo que está allá afuera, que no conoce la palabra, si tú le dices al mundo que está allá afuera, ustedes son pecadores, ellos te van a decir, no, ¿cómo soy pecador yo? No, yo le ayudo a mi mamá, yo le ayudo a los pobres, yo hago esto, yo hago mucho bien, mando plata para allá, mando plata para acá. ¿Se acuerdan de todas las cosas buenas que hacen? ¿Y de las malas? Por eso el Señor va a referirse tanto a este tema. Especialmente el Señor, curiosamente, si ustedes leen los tres evangelios, Mateo, Marco y Lucas, el Señor se va a referir mucho al dinero, al oro, a la plata, a las piedras preciosas. Se va a referir a los tesoros, se va a referir mucho a eso, porque todos nosotros nos podemos relacionar muy bien con el dinero. Y ustedes se van a dar cuenta de que el Señor va a confrontar a todos, a los fariseos, a los publicanos, a los gentiles, a todos los va a confrontar con este problema de la avaricia de todas las formas posibles. Nuestro Señor Jesucristo conoce tan bien nuestra condición, bueno, Él es nuestro Dios, Él nos hizo, que en todas sus enseñanzas nos da mandatos para que podamos ser libres de la condición en la que nos encontramos. El propósito de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros conozcamos la verdad. Él lo dijo, conoceréis la verdad. ¿Y qué va a pasar? Si conozco la verdad,
voy a ser libre. Bueno, es lo que Él anhela. Él sabe que nosotros tenemos problemas y quiere que seamos libres de esos problemas. Por eso podemos tener la más absoluta certeza, amados hermanos, que si nosotros hacemos caso a lo que Él nos dijo en su palabra, por medio de todo lo que dejó escrito, lograremos alcanzar lo que tanto anhelamos. Y eso es ser verdaderamente libres. El problema es que tenemos que hacer caso. Ahí está nuestro problema. Tenemos que hacer caso a todo lo que Él dijo. Yo no puedo elegir algunas cosas de la Biblia y decir a esas le hago caso y a las otras no. Entonces no funciona. No funciona. Tengo que hacer caso a todo. Y ese es nuestro gran problema. Eso va a ser muy difícil para nosotros, los que verdaderamente somos sus discípulos, si es que realmente somos sus discípulos. ¿Y ustedes se acuerdan lo que dijo el Señor? ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Juan capítulo 8, versículo 31, ¿ustedes se acuerdan? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ojo, ¿ya? Es muy importante entender esas palabras que el Señor dijo. En este texto, que se encuentra en medio de un sermón, el Sermón del Monte, muy extenso, que nuestro Señor predicó, vamos a aprender algo muy importante. Una de las cosas que nos tiene cautivos es la ansiedad. Nos tiene cautivos la ansiedad. Y por eso el Señor va a hablar mucho de la ansiedad. Esta ansiedad es tan voraz, tiene tanto apetito, que estamos muy ocupados, todos nosotros en una u otra forma, estamos muy ocupados de tratar de sosegarla, de tranquilizar esa ansiedad. Miles de formas se nos pueden ocurrir para calmar la ansiedad, pero no podemos ver lo que nuestro Padre tiene para nosotros. Por eso, hermanos amados, ruego a nuestro bendito Dios, en este día como lo hicimos en la oración, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude en este momento, ahora, de poner atención. Después de todo lo que el Señor nos ha dicho desde el versículo 15, ahora se va a dirigir a nosotros con estas palabras. Mire cómo comienza, versículo 32. No temáis, manada pequeña. Esta enseñanza que comenzó justamente en el versículo 15, ahora el Señor la va a cerrar con una conclusión absolutamente magistral y gloriosa. Veamos si tú también te das cuenta por qué esta conclusión es tan magistral y gloriosa. Entonces, esta conclusión comienza diciendo el Señor con un cariño muy profundo. Él entiende que nos ha dicho cosas muy fuertes y que nos hizo reflexionar, y ahora, con mucho amor, Él nos dice, manada pequeña. Se refiere a nosotros como ovejas, una manada de ovejas, pero manada pequeña. Esta forma de llamarnos manada pequeña además encierra una verdad que muchos no se dan cuenta, y es que el Señor se está refiriendo a un remanente. Muchas veces nosotros creemos que con esto Él se está refiriendo a todos al mismo tiempo. No, Él le está hablando a esas ovejas de Él, de su rebaño, que verdaderamente le escuchan. O como dijimos anteriormente, que verdaderamente son sus discípulos. Él cuando predicaba se juntaban multitudes de 5.000, de 8.000, de 10.000 personas. En uno de los momentos cuando Él repartió los panes y los peces, ¿se acuerdan? Habían aproximadamente 25.000 personas. Traten de imaginarse. Un valle lleno de gente. Pero de esos discípulos, ¿se acuerdan el capítulo 6 de Juan? ¿Cuántos quedaron? 12. 12. Todos se fueron. Porque Él había hablado una verdad tan dura, tan fuerte, que solamente la manada pequeña aguantó y se quedó. Incluso a Él les preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? Y ahí Pedro contesta, no, Señor, ¿quién tiene palabras de vida eterna? Tú eres el único. ¿Me entienden? Esa es la manada pequeña.
Entonces, dentro de la iglesia, en el mundo, hay muchos que dicen, Señor, Señor, a ti, oh, te adoro, te amo, gloria a Dios, etc. El Señor sabe, un remanente, hay un remanente. A esa manada pequeña nos está hablando hoy día a nosotros, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces comienza con esta palabra de la manada pequeña. Pequeña porque es en realidad su iglesia amada. Recuerden que la iglesia amada está representada en la palabra por dos iglesias, la de Tesalonicense y la de Filadelfia. Las dos iglesias que él ama. A las dos iglesias les dice que las va a raptar. Ojo, no le dice a la Efesios, no le dice a los Filipenses, no le dice a ninguno de los otros. Solamente le dice a la Tesalonicense y le dice a la Filadelfia. Hay que poner atención a esas cosas. ¿Por qué sale ahí nomás? ¿Por qué el rapto no se menciona en Romanos? ¿Por qué no se menciona en Corintios? ¿Por qué no se menciona en Hebreos o en otra parte? ¿Por qué se menciona solamente en Tesalonicenses? Y en las dos cartas de Tesalonicenses, no en una, en los dos. ¿Y cuál es la diferencia entre los tesalonicenses y las otras 6 iglesias del Nuevo Testamento? Que es la única a la cual el Señor alaba durante todas las dos cartas. Le reconoce todo lo bueno, a las otras todas les critica algo. Entonces, todas esas cosas hay que poner atención, hermano. La manada pequeña. Escuchen bien lo que va a decir entonces a continuación. ¿Qué dice el mismo versículo? Le ha placido a nuestro Padre que está en los cielos, le ha placido el daros el reino. El daros el reino. Vamos por partes, es una verdad que necesitamos desglosar. Tres cosas dice este versículo. Primero dice, y observen bien ahí el versículo. Primero dice, le ha placido a nuestro Padre que está en los cielos, le ha placido, y como dice en Efesios, según su beneplácito, o según como a él le pareció, por el puro afecto de su voluntad, sin ninguna motivación. No hay nada que motivó a Dios darnos el reino. Darlo, eso. Primero le plació. Segundo, dice que nos dio. No dice que nos comparte el reino, o que nos va a hacer partícipes del reino, o que nos va a dar una parte del reino, sino que nos va a regalar todo el reino. Nosotros vamos a heredar junto con su Hijo el reino. ¿Por qué? Porque la novia se va a casar con el Cordero. Acuérdense que las bodas del Cordero se van a consumar. Y en ese momento la iglesia y el Cordero van a ser uno. Van a ser uno. Y vamos a heredar junto con el Cordero todo el reino. No una parte. El reino. ¿Qué es el reino? Aquí es cuando nosotros nos quedamos cortos. Jamás seremos capaces de comprender realmente qué significa el reino. ¿Cómo nos podemos tratar de imaginar el reino de Dios? Para eso necesitaríamos, en otras palabras, ser llevados a otra dimensión, donde podemos más o menos imaginarnos algo, pero nosotros no somos capaces. El reino de Dios no es algo que tangible, no es algo que nosotros podamos llevar a nuestra realidad. Por mucho esfuerzo que hizo el Espíritu Santo a través de Juan de explicarnos el Apocalipsis y lo que él veía en el cielo, es como algo borroso, algo muy borroso, cuando lo comprendamos ahí. Por eso dice que vamos a adorar por toda la eternidad, porque vamos a estar frente a algo tan impresionante que vamos a adorar. Por eso no podemos en realidad imaginarnos cuando Él nos dice estas palabras. No lo podemos entender. Le decimos, gracias Señor, porque nos diste el reino. Pero ¿qué es el reino? Sin embargo, a pesar de que Dios nos ha salvado y nos ha entregado en las manos de su amado Hijo, como lo dice justamente 3 veces ahí en el capítulo 6 de Juan, nosotros por negligencia, por nuestra negligencia, seguimos viviendo como si estuviésemos fuera del reino. Y ya estamos en el reino, ya fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Por qué? Porque seguimos llenos de ansiedad y
por causa de la avaricia. Miren cómo el Señor nos va a enseñar esto. De hecho, si ustedes van a este capítulo, y estamos viendo el versículo 15 en adelante, así en grandes rasgos, seguimos afanados. Lo dice en el versículo 22, no os afanéis. Después en el versículo 26 lo vuelve a decir, no os afanéis. ¿Por qué se afanan? Seguimos preocupados. El versículo 29, no os preocupéis. Seguimos con temor. En el versículo 32, no temáis. El Señor sabe que esa es nuestra condición y por eso nos dice, no sigan así. Nos trata de llevar a entender lo que tenemos, lo que ya tenemos, pero no lo estamos usando porque estamos preocupados del mundo, del reino del diablo. Eso nos olvida que estamos dentro del reino de nuestro Dios. Dado que vivimos en un mundo totalmente dominado por el dinero, ese Dios, entre comillas, muy poderoso, porque nos sostiene, nos alimenta, nos entretiene, nos da poder, nos da seguridad, nos da placeres, todo con el dinero. Sin que estemos completamente conscientes que nuestra naturaleza humana está siendo estimulada, tentada justamente con ese dinero por el medio de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Seguimos todavía tratando de tener alguna relación, una amistad con el mundo. Todavía nosotros seguimos amando muchas cosas que están en el mundo. Hermanos amados, justamente lo contrario a lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Pero si tú eres verdaderamente un hijo o una hija de Dios, no debieras tener ninguna razón para caer en eso. No debieras. Sin embargo, el Señor está consciente de nuestra realidad y por eso nos va a enseñar cómo lo hizo aquí. Por eso nos dio estas enseñanzas, por eso habló tanto de esto de afanarnos y usó como ejemplo a los pájaros, que no tienen absolutamente ningún control, existen. Las flores, los usó como ejemplo. ¿Y qué dijo? ¿Cuál es el secreto? Lo dice acá, lo dice en Mateo, lo dice en Marcos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No estén tan afanados y preocupados de resolver todo el resto. Si ustedes hacen eso, Él nos va a guiar a resolver. Cuando tú hagas bien eso de buscar el reino y tengas práctica todos los días y sepas hacerlo todos los días, entonces vas a entender lo que el Señor Jesucristo justamente nos manda con lo que va a decir a continuación. Pongamos atención, versículo 33. Aquí el Señor va a decir algo que nos lleva como literalmente nos choca. Es muy fuerte, es algo que le pasó al joven rico, ¿se acuerdan? Vended lo que poseéis. Imagínense que lo tomásemos literalmente. Vendo mi auto, vendo toda la cama, el televisor, vendo la cocina, vendo el refrigerador, vendo todo. Eso es lo que me está diciendo el Señor. No, Él está diciendo algo que nos produzca como un choque, literalmente, para que despertemos, ¿no? Vended y dadlo de limosna. Se lo dijo al joven rico cuando se acercó. Le dijo, maestro, ¿se acuerdan? ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Tienes que cumplir con todos los mandamientos. Lo hice. Entonces te falta uno. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ahí se acaba. Es cierto, ojo, es cierto que algunos dicen sí, pero es que esto realmente sucedió. Sucedió cuando Pedro predicó por primera vez en Pentecostés, se empezó a la iglesia y al poco tiempo dice en el libro de los Hechos que vendían sus propiedades, sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Sí, eso fue una reacción que tuvo la iglesia en el momento en que fueron expulsados de las sinagogas y ya no podían gozar de los beneficios económicos, no tenían trabajo, la gente se quedó en la calle literalmente. Y ahí el Señor puso en el corazón de que vendieran. Pero fue algo que se hizo una vez y eso no hay que malentenderlo. Sucedió. Pero eso no es una enseñanza que ahora hay que continuar a través de la historia
Y que todos los cristianos que llegan a los conocimientos del Señor, entonces venden todo lo que tienen. No. El Señor no está diciendo eso. A medida que fue avanzando la iglesia ofrendaba para ayudar a las otras iglesias, nosotros lo seguimos haciendo y ahora si se hace una exégesis correcta de todo lo que el Señor enseña en todo el Nuevo Testamento, vamos a entender que esto de vender todas las cosas en realidad se lleva también a otro ámbito, vender las cosas. ¿Cómo podemos entender entonces lo de las posesiones? Cuidado con confundir. Nosotros somos llamados a ofrendar para que en la iglesia hayan recursos en caso de que haya una emergencia y podamos entonces ayudarnos como lo hemos hecho incluso nosotros dentro de la iglesia. Han habido situaciones en las cuales se han dado unas emergencias, una situación de necesidad y entonces la iglesia debe acudir a resolver la necesidad, no empezar a regalar plata. Hay momentos en los cuales, claro, las economías tambalean en las casas, pero cuando verdaderamente hay una necesidad, entonces sí. Pero ustedes recuerdan que el Señor, a medida que fue avanzando a través de las Escrituras, Él va confrontándonos con algunas cosas de las cuales nosotros nos tenemos que deshacer. Y quiero que escuchen algunos pasajes que son importantes. Por ejemplo, aquí mismo en Lucas, en el capítulo 14, en el versículo 33, el Señor dice: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué dijo? ¿A todo lo que posee materialmente? No se está refiriendo a eso. Todo lo que tú tienes en tu corazón y en tu mente, todo lo que tú posees, eso que atesoras, que es importante, que es valioso para ti, pero lo tienes aquí, no material. El que no renuncia a eso no puede ser mi discípulo. Y eso se relaciona con lo que dijo en Mateo, capítulo 16, versículo 24, cuando dijo si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, que es lo mismo que renunciar a todo lo que posee. Y en Juan 12, 25, el Señor lo dijo de otra manera: todo aquel que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Todo eso es la misma enseñanza dicha de distintas formas. Renunciar a lo que yo poseo, negarme a mí mismo, aborrecer mi vida. Es lo mismo, pero dicho en otras palabras. A veces no se trata de cosas materiales, sino de cosas muchísimo más valiosas que el oro y la plata. Esto nos ayuda a entender lo que va a decir justamente en el versículo 33. Continúa diciendo en ese mismo versículo, ahora dice: haceos bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos, donde no se agotan, no hay ladrón, no hay polilla. Estos mandamientos que Cristo Jesús nos dice aquí en forma de ejemplos figurativos, alegóricos, son fáciles de entender, pero complejos de comprender. Por ejemplo, necesitamos abrir esto y desglosarlo un poco más. No es posible hacer una bolsa que no se envejezca. No es posible. Entonces parece raro, porque el Señor dice: háganse una bolsa que no envejezca. Si yo me hago una bolsa, la bolsa se va a envejecer por el uso. Si yo la guardo en el plástico, claro, no me va a durar muchos años, pero eso no es lo que está diciendo. Tampoco no es fácil de entender a qué se refiere con tesoros en los cielos. ¿Qué es un tesoro en el cielo? Claro, ahí no hay ladrones, no hay polilla. Está siempre relacionándolo con que se va a desgastar. En el cielo no. Háganse bolsas que no se envejezcan. ¿Dónde podemos hacer una bolsa que no se envejezca? En los cielos. Porque la bolsa nosotros la usamos para echar dentro cosas que son valiosas, para no llevarlas en la mano y que se nos caigan, eso nos rompan. Yo la echo en una bolsa y la puedo llevar y la puedo proteger, que nadie vea lo que yo tengo en la bolsa.
Y un tesoro es fácil de entender porque un tesoro para todos nosotros es algo que tiene mucho valor. Por lo tanto, lo que el Señor más bien nos está diciendo es que nos preocupemos, esforcemos, dediquemos a esas cosas, escuche bien esto, hermano, a esas cosas que Él considera valiosas. Porque hay muchas cosas que en la palabra para nosotros no tienen cero valor, pero para Él sí tienen mucho valor. Todas esas cosas que Él manda en su palabra, como llevar mucho fruto, que glorifique a nuestro Padre. Cuando nosotros nos centramos en la santificación, cuando no nos conformamos a este siglo, cuando no seguimos ni amando ni siendo amigos del mundo, cuando buscamos adorarle en espíritu y en verdad, con un espíritu humillado, contrito, arrepintiéndonos, con temor y temblor, como dice ahí, para la alabanza de la gloria de su gracia. Cuando oramos con toda oración y con súplicas y ruegos y acciones de gracias, intercediendo por nuestros hermanos. Amados, cuando tú comienzas a entender cuáles cosas son de mucho valor para nuestro Señor y Dios, entonces te va a ser muy fácil entender lo que nos dice a continuación. Y cierra con este versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Eso es muy fácil de entender. Aquí nadie necesita una exhortación o una disertación. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero entendamos qué es lo que son los tesoros. Para el Señor, los tesoros ya los escuchamos. Salmo 15, estaban los tesoros, ¿no es cierto? El que habla verdad, el que no hace mal contra su prójimo, el que no recibe plata y se aprovecha con la plata, el que verdaderamente es piadoso, el que verdaderamente adora con temor. Eso, y que lo que decía en la bienaventuranza, ahí están claritos las cosas que son valiosas para nuestro Dios. Pero ¿qué es valioso para nosotros? Muchas veces tu propia vida. Y el Señor lo dijo ahí, si aborreces tu vida, entonces puedes ser mi discípulo. Pero tu vida. Ahora, miles de cosas. Fama, estudios, deportes, poder, profesión, familia, conocimientos mundanos, comida, mascotas, juguetes, etc. Mil cosas que pueden convertirse en tesoros para nosotros. Tu tesoro está compuesto muchas veces como un cofre. ¿Han abierto un cofre? Bueno, lo hemos visto en la película. ¿Hay un solo diamante dentro del cofre? No, hay muchos diamantes. Hay muchos collares, hay mucho dinero, ¿no es cierto? Bueno, son muchas joyas. Cualquier cosa en la cual tú te enfoques, que tú busques obtener, que tú desees con todo tu corazón, con el cual tú sueñas, eso será parte de ese tesoro. Y tal como el hombre rico, como lo menciona acá ese hombre rico que construyó un granero mucho más grande para guardar todos sus tesoros, todo lo que él había tenido, y que al final, ¿cómo termina? Ahí lo termina contando, muere. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio. Necio. ¿De qué te sirvió todo eso? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí también estará tu corazón. Eso es fácil de entender. Las cosas valiosas para nosotros nos van a tener siempre muy ocupados, hermanos. No nos van a dejar dormir. Vamos a estar pensando, ¿cómo puedo ganar más dinero? ¿Cómo puedo protegerlo? ¿Dónde lo puedo ahorrar? ¿Cómo lo guardo para que nadie me lo robe? Voy a estar pensando. Y de ese peligro nos quiere rescatar nuestro Señor con esta verdad que nos dice aquí. De que no seamos esclavizados por lo terrenal, por lo material, por aquellas cosas que solo nos van a hacer felices aquí en la tierra, pero que lamentablemente es lo que buscamos. Buscamos la felicidad. Esto es algo muy peligroso, hermano. Tenemos que estar conscientes de que es algo que va a estar constantemente tratando de coartarnos, de esclavizarnos.
Porque buscamos la felicidad, es innato en nosotros buscar la felicidad. Y lamentablemente se nos ha enseñado a través de la historia de distintas formas de buscar la felicidad. Pero si hacemos caso a lo que nos manda el Señor en su palabra, aunque no gocemos de los beneficios inmediatamente, por eso es tan importante conocerle. Por eso es tan importante entender qué es el reino. Por eso es tan importante saber todo lo que el Señor nos dice. Porque así sabremos que nos espera un día inmensurable, inefable, que nos dejará completamente perplejos y atónitos y estupefactos cuando el Señor venga a buscarnos. Cuando el Señor venga a llevarnos a ese otro mundo que no nos podemos imaginar, otra dimensión, donde nos vamos a sentir con los 5 sentidos. Vamos a sentir con los sentidos espirituales, que todavía no están adiestrados, pero que el Señor está preparando para ese día, cuando estemos fuera de este cuerpo. Porque aquí sentimos con 5 sentidos. Oído, vista, tacto, gusto, etcétera, olor. Nosotros estamos acostumbrados a sentir así. Pero cuando salgamos de este cuerpo y estemos en el cuerpo espiritual, vamos a sentir con los sentidos espirituales. Y no sé, ahí vamos a ver cosas que no podemos imaginar. Y es otra dimensión. Por eso, hermanos amados, tenemos que entender. Imagínense a nuestro Señor, que nos ve sufriendo aquí en la carne, y nos dice estas cosas porque Él sabe que estamos afanados por el dinero, estamos preocupados de cómo vamos a pagar las cuentas, y lo más terrible es que no solo tenemos que pagar las cuentas que ya gastamos, sino que a esas cuentas le agregamos otras cuentas más todavía. ¿Por qué? Porque necesito esto, necesito lo otro. Y cada vez empeoramos la situación. Y más encima el mundo nos dice, pero vengan para acá, vayan para allá, hagan esto, pueden comer esto. Y ahí estamos de nuevo. Seguimos agravando la situación. Y el Señor nos dice, por favor, no, vengan a mí. Hermanos amados, esta última verdad, donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Yo he aprendido esto un poco, voy a ser bien honesto, pero estoy aprendiendo. Y sí, yo tenía muchos tesoros antes, muchos tesoros. Y gracias al Señor he ido conociendo un tesoro mucho más valioso que todos esos tesoros que yo tenía. Y créanme que viajé por todo el mundo. Conozco cientos de ciudades en el mundo. Y vi cosas que me tentaron mucho. Estuve con gente muy rica, que me ofrecieron cosas maravillosas. Y gracias al Señor, Él me lo quitó todo. Gracias a Él me lo quitó. Y hoy día, bueno, ustedes saben la única posesión es ese autito rojo que está a punto de... Pero, ¿me entienden? Materialmente se redujo mi vida. Y gracias a Él, hoy día conozco algo que lo supera todo. Y por eso, hermanos amados, quiero compartir estas cosas con ustedes. Porque sé que es realidad en la medida en que el tesoro va creciendo allá arriba en los cielos, el tesoro aquí en la tierra pasa a ser. Por eso entiendo las palabras cuando justamente el Espíritu usa a Pablo y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Alcanzar eso es mi sueño, ese es mi sueño, que yo ya no viva, que viva Cristo en mí. Y por eso yo le agradezco al Señor que me da el privilegio de poder predicar su palabra. Porque sé que cada una de estas verdades que estamos viendo acá son algo
que no se podría comparar con nada valioso. Es como tener una mesa llena de diamantes y son tuyos, pero no los vamos a gozar aquí, los vamos a gozar allá. Pero ahora es el tiempo de hacer tesoros allá. Y por eso cuando tú lees algo que el Señor dice, esto es lo que yo quiero para ti, ese es un tesoro para Él, que Él quiere compartir contigo. Hazlo tuyo. Requiere esfuerzo, requiere de negarse a sí mismo, requiere de no seguir poseyendo las ideas tuyas, requiere que tú aborrezcas tu vida aquí en la tierra, que es contrario a todo lo que nosotros queremos, pero que te va a hacer tesoros en los cielos. Oremos. Glorioso Padre, estamos conscientes que tú esto lo dices con mucho amor, que tú anhelas esto para nosotros, lo anhelas fervientemente, por eso lo repites una y otra vez, de 1000 formas distintas, esperando que en alguna parte nosotros podamos comprender que mientras menos nos preocupemos de aquí, de lo terrenal, y más nos preocupemos de lo tuyo, más ricos vamos siendo, porque vamos a tener tesoros en los cielos. Y entonces nuestra mente ya no va a estar enfocada en todas estas cosas, estos juguetes, estas joyas terrenales, sino que vamos a estar enfocados en lo tuyo. Oh bendito Dios. Por eso rogamos, suplicamos, clamamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos para la gloria y la honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, solo un cántico más, un cántico que nos recuerda un poco a lo que hicimos anteriormente. Cantemos. Su voz, la creación.
Contempla, Dios en su trono está, venido